porque muchos de esos presos políticos son de aquí, de Cúcuta. Yo ayer tuve oportunidad de hablar con varias familias que estaban con las pancartas ahí, incluso gente que lo había visto a Nahuel Gallo, que lo habían visto y que podían dar testimonio sus familiares de que a Nahuel Gallo, el gendarme argentino, lo habían torturado. Atención con lo que está pasando en el helicoide. Sí. Hay mucho rumor de que en cualquier momento van a abrir las puertas para que pueda entrar la prensa a ver cómo está el helicoide hoy, porque lo están vaciando. No solo lo están vaciando de presos políticos, sino que también lo están vaciando de documentación. Pruebas, claro. Porque igual que pasó con la dictadura en la Argentina, lo que quieren hacer es sacar los documentos para ver si los torturadores, que en algún momento van a tener que rendir cuenta, los torturadores, primero los de picana en mano y después se irá subiendo a las responsabilidades políticas, si va a haber una transición seria, en algún momento la justicia los va a llamar para preguntarles qué hicieron, porque no solo hay torturados vivos, sino que también hay torturados muertos. Entonces, eso en algún momento va a tener que rendirse cuenta a la justicia, sobre todo si, como hoy se empieza a insinuar, va a haber un proceso de normalización democrática. Piensen que hoy acaba de llegar por primera vez en años una delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjense cómo cambió la cosa. Hace una semana estaban bombardeando, hoy ya vino una misión diplomática a sentarse con las autoridades venezolanas a iniciar la recomposición de las relaciones diplomáticas. Y Rolando, vos bien lo señalabas, ¿no? Se había hablado de la posibilidad de que en las próximas horas, puntualmente el sábado, hubieran una suerte de segundo ataque. Esto ya fue desmentido en las últimas horas por el presidente Donald Trump en relación con las liberaciones. Habría que seguir el hilo de tiempo, todo va tan rápido que a veces hay que volver para atrás, rebobinar y entender lo que pasó. Anteayer el Senado le dijo a Trump, momentito, no vuelva a atacar sin autorización del Congreso. Trump gruñó, protestó, insultó, sin embargo, al día siguiente, diciendo, bueno, ya que empiezan a liberar presos políticos, no vamos a cometer el segundo ataque, no va a haber segundo ataque. Al día siguiente, o sea, esto fue ayer, hoy ya está la misión diplomática entrando a los Estados Unidos. La verdad hay que decir que la liberación de presos no fue demasiado grande, ¿no? Porque esta mañana eran 11, vos contabas que son 14, en el contingente de que se calcula 900, 800 y pico de presos políticos, no es demasiado. Pero hay que decir que también hay presos a los que se les hicieron causas armadas, que se los condenó por delitos comunes y se los puede considerar presos políticos. Claro. No se sabe a ciencia cierta cuántos son los presos políticos. Hay un dato que, volviendo a lo que vos decías, que es muy importante. Atención, porque esto es parte de la estrategia norteamericana y el acuerdo con Venezuela, con el actual gobierno también de dictadura de Venezuela. John McNamara es el principal diplomático de Estados Unidos en Colombia, donde estás vos. Y acaba de llegar con un contingente, como decías, justamente allí a Venezuela. ¿Saben para qué? Entre otras cosas, para abrir nuevamente la embajada de los Estados Unidos, que fue cerrada a los tiros, ¿se acuerdan?, en 2019. ¡Ojo! Es la segunda vez que Estados Unidos, en menos de una semana, está en territorio venezolano. ¿Hay que leerlo también así o no? Fíjate qué rápido que fue. Hace una semana, el sábado, ni siquiera una semana. El sábado pasado se lo estaban llevando a Maduro y con un ataque que provocó 100 muertos. Una semana después están reabriendo la embajada, algo que no sucedía desde hace 6 años. Pero también hay que decir que, atención, que los diplomáticos de los Estados Unidos vienen con una lista, vienen con 2 listas. Una es la de presos políticos, pero vienen con otra lista que es la de los generales, a los que quieren que se pase a retiro y que en algún momento van a tener que ser citados a declarar y tendrán que ser llamados a la justicia. Pero esa justicia es la justicia bolivariana. Habrá una nueva justicia. ¿Quién los va a citar? Los generales están presionando por una amnistía. Dicen, bueno, si nos tenemos que ir con una amnistía. Por eso es que vuelve a circular la teoría, como pasó en su momento en la Argentina, de los 2 demonios. Bueno, liberamos los presos políticos, pero queremos amnistía para nosotros. Bien, Rolando, uno de los puntos centrales respecto de los presos políticos, y volviendo a este tema, tiene que ver, por lo menos para la Argentina, con la situación del gendarme Nahuel Gallo. ¿Qué se sabe de eso? Entendemos que la familia que quedó allí en Venezuela, en Caracas, fue a la puerta del helicoide. ¿Qué información tenés al respecto? Bueno, Nahuel Gallo no está en el helicoide. Lo que me decían los familiares de los últimos que lo vieron, dicen que está en el Rodeo 1. El Rodeo es un complejo penitenciario de 3 cárceles, 1, 2 y 3.
lo que dicen todos, hasta los últimos que lo vieron, dicen que estaba en el rodeo 1, no en el helicoide. Seguramente en el helicoide ya han ido sacando los presos. Lo que dicen los familiares de los presos políticos es que al helicoide ya lo fueron vaciando para hacer esta demostración, la que pedía Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, sí, el gesto. Donald Trump, acuérdense que a mitad de semana dijo, ya cerraron ese centro de torturas. Bueno, pero los pasaron a cárceles comunes, que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, en ese lugar, en el rodeo, es donde la última vez que se lo vio a Nahuel Gallo, igual que a otros presos políticos. Por eso hay que esperar a ver cuándo y cómo aparecen. Ayer nosotros tuvimos el testimonio de un hijo, un hombre grande, 50 años, cuyo padre, 70 años, en silla de ruedas, se lo llevaron detenido y hace 4 años que está preso y le sacudieron una sentencia inexplicable de 30 años de cárcel. O sea, fíjate el nivel de disparate que son esas sentencias, porque hay sentencias en firme, ojo, va a haber que ir desmantelando caso por caso. Claro, porque evidentemente la justicia también fue cómplice, ¿no? No era una justicia, claro. Me refiero por eso, a como poder, ¿quién va va a juzgar a los militares? Exacto. Ese es un punto central. Tenemos información de Lula Baldi, Lula. Sí, exactamente. Hay un comunicado por parte de la República Bolivariana de Venezuela que confirma un poco el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de casi después de 6 años. Estamos hablando entre Estados Unidos y Venezuela, lo tenemos ahí en pantalla. Voy a leer algunos de los 2 fragmentos principales de estas 2 hojas que acaban de publicar desde el régimen bolivariano. El gobierno de la República de Venezuela reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, hablando un poco sobre la operación militar llevada a cabo durante el fin de semana por parte de Estados Unidos y la intervención en Venezuela, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares. A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional, continúa un poco este texto, dice un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito, y atención con esto, de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y la primera dama, hablando justamente de Celia Flores, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo. ¿Qué significa, Rolo, esto? Bueno, pues, traduciéndolo al castellano, perdimos. Es así, porque hace una semana Maduro y todos los generales bolivarianos que vengan, que los estamos esperando, que qué sé yo, qué sé cuánto. Una semana después y 100 muertos después, desde el punto de vista del bolivariano, ¿no? Como incluidos los 30 y pico de cubanos, dicen, bueno, ahora que nos bombardearon, ahora nos vamos a hacer amigos y vamos a restablecer relaciones diplomáticas. Eso se llama perdimos, nos rendimos. Rendición completa. ¿Cómo se entiende la liberación de presos en una democracia como la venezolana? ¿No es parte de esta claudicación del régimen? Porque decíamos, nadie va a liberar un preso que estuvo juzgado por una justicia soberana. Mira, todo puede suceder. Si fueron arbitrarios para detenerlos, pueden ser arbitrarios para soltarlos. Está bien. La verdad que eso al régimen no creo que le importa. Lo pueden considerar como una amnistía, le pueden dar la forma de un indulto, los pueden soltar de todos lados. De todos modos, también hubo otro hecho preocupante que repercutió más del lado colombiano, pero en este lugar no hay diferencia porque todo es la selva de la cocaína, que el jefe de las FARC, de lo que queda de las FARC, llamó a la unificación de todos los grupos armados, del ELN, de la Segunda Marquetalia, de todos los grupos armados, nombres que a nosotros nos suenan exóticos, pero son los que mueven la cocaína en estas sierras. Entonces llamó a la unificación, por supuesto, para resistir al imperialismo y esa retórica. Pero atención con eso, porque si esa unificación se produce, esta frontera va a ser un polvorín. ¿Y qué consecuencias lees que pueda tener esto? Porque sabemos también el vínculo de Estados Unidos con Colombia. Vos venís diciendo en las últimas salidas, bueno, Colombia es un país que en este momento funciona desde el punto de vista institucional, no es como lo que sucedió tiempo atrás, pero recordemos que la DEA pisó fuerte en Colombia. Claro, durante mucho tiempo pisó fuerte. Hay también, justamente, las conversaciones entre Petro y Trump quieren restablecer ese diálogo, porque además Petro dice, si los bolivarianos, que eran los duros contra Estados Unidos, se amigan con Trump, ¿yo qué voy a quedar haciéndome el enemigo? Es absurdo. Digamos, desde ese punto de vista, ¿qué va a hacer? Digamos, se va a hacer el guapo, tampoco le da para eso. Pero entonces por eso es que hay mucha preocupación, porque
la zona de la selva donde se produce y se fracciona la cocaína, ya sea por órdenes de la guerrilla, ya sea bajo órdenes de grupos armados, se puede convertir en un polvorín, que eso era una de las cosas que justamente Estados Unidos quería evitar, que haya conflictos armados en la zona por donde pasan también los oleoductos. Sin lugar a dudas. Rolando, gracias. Vamos a volver en cualquier momento con vos, trabajando desde la zona de frontera de Cúcuta con Venezuela. Y volvemos aquí con Pablo Ponzone, que había armado para tratar de entender qué es este lugar infernal que tiene el centro de Caracas, que es el Helicoide. Claro, un lugar que arquitectónicamente es verdaderamente impresionante, al punto que sedujo a Pablo Neruda, al poeta chileno, el propio Dalí quería decorar el lugar, incluso luego, cuando ya empezaron los problemas, hasta Rockefeller quiso comprarlo. Pero ¿de qué se trata este lugar que ustedes vienen escuchando, en donde habría y hay seguramente detenidos, mal detenidos, gente mal detenida y torturada? Fueron limpiándolo, fueron vaciándolo. De hecho, el propio Donald Trump aseguró que Rodríguez, que había empezado a cerrar este lugar. Quiero darte algunos detalles porque esta construcción es una mega obra que se realiza sobre una montaña que hay allí en Caracas para darle, por supuesto, a la ciudad un valor arquitectónico y cultural que no tenía. Esto ocurre y empiezan los proyectos en el año 1950 y finalmente en 1956, finalmente el Helicoide se iba a convertir en un shopping VIP. Finalmente iba a terminar siendo una cárcel salvaje, como lo sucede hoy. Pero vamos a ir recorriendo los tiempos rápidamente de este lugar realmente impactante, que iba a tener 350 locales, que iba a tener piscina, hotel 5 estrellas, un helipuerto. La construcción arranca, la planificación en 1955 y ya en 1956 a 1957 se empieza a construir. Pero fíjense lo que sucede, como tantas otras obras que terminan en el camino. Un verdadero elefante blanco sucede en 1960 cuando falta la financiación y queda abandonada. Ya vamos a esta placa, en 1985, cuando se convierte en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que ahí empieza un verdadero problema que finalmente va a explotar en 2015. Pero antes de eso, este lugar se convirtió en vivienda. Es decir, miles de venezolanos ocuparon el interior de un edificio que no se había terminado de construir y empezaron a vivir ahí. Al punto que hoy vos vas a ver que ya fue desalojado este lugar como vivienda y las viviendas se terminaron construyendo al lado en formato de Villa Miseria, como una favela que hay en Brasil. Parte de los problemas que hay cuando se proyectan y no se termina de lograr el financiamiento, un proyecto realizado por 3 arquitectos venezolanos que luego, en 1970, cuando logran sacar a la gente, ya pasa a formar parte del edificio, un edificio estatal. De privado pasa a ser estatal y en 1985... Mirá qué buena esa foto, mirá qué buena esa foto, lo que vos decías recién. Es impresionante. Lo que veíamos, de hecho un helipuerto tenía arriba, era la idea, pileta, 350 locales, cines. Iba a ser un mega shopping construido sobre esta roca que ustedes están viendo, por eso estas imágenes históricas nos parecían importantes de mostrar. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a formar parte del sistema del Estado? Este edificio, una vez que había quedado abandonado, no se había conseguido financiación, se desaloja a la gente, pero el sistema de inteligencia lo empieza a ocupar. Y en 2015, ya con Chávez, por supuesto, en el poder, empiezan a llevar ahí a detenidos que luego sabríamos eran torturados y sometidos a condiciones verdaderamente inhumanas. Han muerto muchos. Sí. Hoy se calculaba que entre 50 y 80 personas, hasta 80 detenidos hay en el lugar. Te digo, sede de detención y de torturas a partir del 2015 ya con Chávez allí en el poder con el chavismo. Fíjate más detalles porque en todo el edificio es un edificio que no tiene luz natural, o por lo menos en la zona en donde están los calabozos no existe la luz natural, siempre prendida la luz artificial. Está pergeñado por la maldad esto y para la maldad. Bueno, por eso, era un edificio que iba a ser un mall, un shopping VIP completamente futurista, sí, y se termina convirtiendo en una cárcel salvaje con celdas por lo menos de 10 metros cuadrados. Una locura. Pero además de esto,
sin luz, como te decía, sin ventilación y con celdas tan diminutas, por supuesto que aquí se aplicaban torturas. A torturas de todo tipo, desde el punto de vista, por ejemplo, y pasamos a la otra, por ejemplo, la asfixia, submarino seco, submarino húmedo, como lo quieras llamar. La privación sensorial, esto significa que vos estás, por ejemplo, en un calabozo completamente, completamente a oscuras durante días, y por supuesto la incomunicación. Fíjense de cuáles fueron los relevamientos que se hacen a partir de incluso los comentarios de quienes recuperaron la libertad y contaron qué fue lo que sucedió en este lugar. Tiene algunos lugares claves también, que son celdas de aislamiento. Más duras. Mucho más duras. Vayamos a la otra, porque esto obviamente había picana, por supuesto, todo tipo de torturas como las conocemos habitualmente, sumado a esta cuestión de lo sensorial, que después incluso empezó a aparecer en los Estados Unidos, sobre todo en la época de Jean Guantánamo, en donde de pronto te subían la música y el sonido tremendo era la tortura. El Tigrito, el Horno y la Tumba son celdas de castigo, aislamientos que están en este conglomerado impactante, impresionante que ves, que está a punto de abrirse a la prensa para un recorrido, pero por supuesto vaciado seguramente de todas las pruebas que se fueron construyendo a fuerza de picana, de torturas y de salvajismo en esta cárcel de Caracas. Un lugar desde donde allí, recordemos, ayer salieron 6 presos políticos, en el día de hoy salieron 8 presos políticos, donde recién Rolando Grania nos contaba no desde Venezuela, sino desde Cúcuta, tal cual, que efectivamente lo que se considera es que están tratando de destruir pruebas. No para te quepa que no ninguna quede duda. ningún tipo de documentación. No te quepa ninguna duda. De cara a lo que pueda llegar a ser un próximo juicio respecto ¿Qué pensabas, Bobby? No, que en la historia ya lo vimos esto, y no quiero hacer comparaciones con nuestra propia historia, pero esto ya lo vimos, de que después vengan visitas internacionales a recorrer un lugar que ya fue acondicionado, que fueron liberados, que aquellos que fueron Limpiado. torturados de la peor manera, ultrajados, asesinados, ya los sacaron de ahí, los trasladaron a otro lugar, cambiaron hasta ediliciamente, ¿no? Digo, en el caso de Argentina, y estoy hablando concretamente de lo que era la ESMA, para que después, cuando en el futuro haya juicios, los lugares sean distintos y parezcan distintos, y de esa manera intentar torpemente desestimar algunos testimonios. Esto en la historia ya lo vimos muchísimas veces. Pero ¿sabes lo que pasa, Bobby? ¿Sabes cuál es la diferencia hoy? Que el informe Bachelet se hizo con la dictadura gobernando Venezuela. Sí. Y nadie, que por eso hoy se llenan la boca hablando de la política internacional, del derecho internacional, se lo pasaron por el traste el informe Bachelet. Una mujer de la derecha más rancia, Bachelet. No, todo lo No, contrario. O la izquierda De hecho, racional. Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. completamente. ¿no? Claro, ¿Qué de decías, hecho, Pablo? Sí, no, que de hecho hubo muchos intentos de parte de la facción Racional. socialista, no, Brasil, por ejemplo, intentos del propio Lula da Silva en su momento para tratar de armar un acuerdo con Maduro, sobre todo en toda aquella época electoral que fue tan vergonzante. Sí, fracasó Entonces, estrepitosamente. la verdad es que fue un fracaso. No ha logrado la comunidad internacional hacer entrar en razón a un dictador que evidentemente cuenta con el apoyo, o contaba con el apoyo militar, que lo hacía pensar que estaba completamente impune de acá al resto de la eternidad. Ahora, una de las cosas que sabemos es que esto tiene mucho que ver con la cuestión vinculada con el petróleo. Sí, de sin hecho, duda. evidentemente parte de la Trump fuerza... habló solo de petróleo. Trump habló solo de petróleo y el poder de Maduro estuvo durante mucho tiempo basado en el petróleo. ¿Vos tenés algo para aportarnos respecto de Sí, eso? porque Pablo? en las últimas horas, en la jornada de entre ayer y de hoy también, fueron algunos navíos capturados por los Estados Unidos, que se supone tenían eran estos barcos cisternas que supuestamente proveen o exportan petróleo. No está claro con qué se encontraron, pero ya se habla cerca de 50 millones de barriles que habrían o estarían ya en manos de los Estados Unidos. Incluso se habla de una suerte de regalías para los venezolanos, pero no para su gobierno. Entonces, fíjense que el operativo, no sobre terreno, sobre tierra venezolana, pero sí sobre su zona marítima, continúa, al punto que desde la caída de Maduro observamos cómo hubo nuevos ataques a lanchas que presuntamente transportaban cocaína, y en este caso en la captura de barcos petroleros para ser utilizados
por los Estados Unidos. Gracias, Pablo, muy preciso, muy interesante también lo que planteabas. Pero bueno, vamos a compartir ahora también, seguimos reclamando por nuestro gendarme Nahuel Gallo, que está secuestrado por el régimen venezolano. Este es el último posteo que hizo su esposa. María Alejandra Gómez, hoy a las 2 de la mañana, hora argentina. Aún Víctor y yo estamos esperando información, Víctor por supuesto es el hijito, sobre la situación de Nahuel Agustín Gallo. Nahuel ha estado aislado e incomunicado desde hace 397 días. Su familia no ha podido corroborar su estado. Nunca nos han dejado ni verlo ni escucharlo. Exijo su libertad. Nunca tuvo por qué estar privado de su libertad. Libertad para todos, abran las puertas. Esto es lo que dijo entonces desde la Argentina, claro, María Alejandra Gómez. Recordemos que María Alejandra y su nene, su chiquito muy pequeño, que estamos observando allí en la imagen, en la foto, con esa visera y también con un cartel que dice Nahuel Gallo, sí, que tenemos allí en la fotografía, vinieron a la Argentina gracias a que en su momento la ministra Patricia Bullrich encabezó todo un operativo para poder rescatarla desde Venezuela. Imagínense esta mujer si quedaba detenida también con su chiquitito. Lubaldi tiene quiénes son los detenidos, ¿me dicen? Recordemos también que está Germán Giuliani, otro de los argentinos, sí, que fue preso en el año pasado, en el 2025, en mayo, y está su hermana haciendo campaña, igual que la pareja de Nahuel Gallo, para que puedan liberarlo. Hasta el momento liberaron solo el 1% de los presos políticos, se estiman que son entre 800 y 1000. Y hablábamos del sindicato de prensa de Venezuela a principio de esta semana, producto de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo. Lo veíamos a Nicolásito, hijo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, el sindicato dice continúan periodistas de todo el mundo presos, siendo presos políticos. De hecho, acaban de subir a las redes sociales el listado con las caras de estos detenidos, un documento y un seguimiento por parte del sindicato, fecha 9 de enero, hace minutos nada más, de periodistas y reporteros que continúan allí. No se sabe el paradero. Sí, estos son los delincuentes presos. Exactamente, sí. Delincuentes. Por la democracia de Venezuela. Por la democracia de Venezuela, democracia claro. de Periodistas. Venezuela. Por eso, insisto, ¿no? Cuando veíamos marchar acá a todos los libertadores que tiene nuestro país en la Embajada de los Estados Unidos reclamando para que vuelva Maduro a la dictadura, podían hacerlo en la calle, podían manifestarse. Todos estos son periodistas secuestrados por el régimen de la dictadura venezolana por dar su punto de vista y por contarle a la gente lo que ellos creen que está pasando. Sí, hay un dato que es importante, atención porque yo no sé si van a liberar todos juntos, no lo van a liberar. Las dictaduras jamás liberan a todos los presos que tienen, acá hay 800, 600 y pico, 800. Y un dato también, las condiciones en las físicas y psicológicas en las cuales están todos los presos, a la dictadura de Maduro, hoy de Delcy Rodríguez, de Diosdado, no le conviene que salgan aquellos que tienen problemas físicos, que tengan heridas y que tengan un gran problema psicológico. Por eso van a ser selectivos al momento de la liberación también en este punto. Sí, son 22 periodistas que han sido secuestrados a lo largo del 2025 y a principio de este 2026. Recordemos que también hay otros 2 periodistas, uno mexicano que se llama Julián Mazoy, que subió a redes sociales una imagen, un video, comentando que ellos intentaron cubrir la operación militar de Estados Unidos después del fin de semana. El día martes entraron por las tienditas, que es esta frontera para poder ingresar a Venezuela, una de las fronteras quizás más peligrosas. Tratan de ingresar no como periodistas, sino como turistas, claro, como civiles. Sí, de manera ilegal igual también, ¿no? De manera... O muestran su documentación. No, muestran su documentación, dicen que son turistas, que van a ver a su familia y bueno, terminan aproximadamente 17, 18 horas presos, y cuando ellos salen, uno de ellos, Julián, sube a las redes sociales comentando que fueron liberados gracias a la presión mediática y que por supuesto el estrés postraumático y el trauma que tuvieron que atravesar no solo mientras estaban presos, sino de cara ahora a lo que van a tener que transitar, fue la verdad insostenible. ¿Querías decir algo, Bobby? Hay una misión diplomática, porque acá la gran presión la puede ejercer Estados Unidos, no le demos vuelta a esto. Condenas de la comunidad internacional, esto viene recibiendo desde hace años. La presión es la que puede ejercer Estados Unidos. Hay una misión diplomática de Estados Unidos que está en Venezuela para ver si puede reabrir su embajada cerrada en 2019, pero claro, cuando uno ve el perfil, no es por derechos humanos.
es por el petróleo, porque quien la encabeza es John McNamara, que es un hombre de negocios, de Estados Unidos en el exterior. Ojalá también desde allí, más allá de que van por el petróleo, puedan conseguir ejercer presión para que empiecen a liberar en más cantidad a presos políticos y entre ellos, sobre todo a los argentinos. ¿Pero cuál es la gestión que se está llevando adelante? ¿El gobierno nacional lleva adelante alguna gestión ahora? Me decías, en el caso eso, de ¿no? Argentina. Sí. En el caso de Argentina, a verlo, ponelo, Claro, por favor, hay es muy un importante. documento que vamos a compartir. Fíjate, es un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina, fechado en el día de hoy, 9 de enero de 2026, y dice: la Oficina del Presidente informa que a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior y en el marco de la investigación local desarrollada por la UIF, la Unidad de Información Financiera, que forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, se reunieron elementos suficientes para disponer una medida de congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Argentina. Fíjense lo que dice entonces, reiteramos, estamos leyendo el comunicado oficial de la Oficina del Presidente Javier Milei de la Argentina. Desde el GAFI, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional, por supuesto un organismo internacional, desde que el GAFI incorporó a sus objetivos estratégicos la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a este tercer fenómeno criminal, muy pocas jurisdicciones a nivel mundial adoptaron medidas de congelamiento de estas características. Sigue diciendo el comunicado entonces oficial del Gobierno Nacional Argentino. En este sentido, la medida dispuesta representa un precedente de relevancia internacional y se convierte en la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica, en el estricto cumplimiento de los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente. Y sigo leyendo entonces el comunicado de la Nación Argentina firmado por el presidente Javier Milei. Esta decisión, dice el comunicado, responde a una política clara: concentrar todos los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, protegiendo la integridad del sistema económico y financiero. Y voy al párrafo final de este comunicado. El presidente Javier Milei reafirma así su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales. Y lleva este comunicado, les decía, la firma del presidente Javier Milei. No. Bueno, dale. Volvemos ahora a un detalle que daba pormenorizado nuestro compañero Pablo Ponzone respecto de este lugar, que es un símbolo del chavismo, que es un símbolo de los últimos años de la dictadura de Nicolás Maduro, que muestra el centro de Caracas y que da cuenta de un espacio que empezó con el objetivo de ser un lujosísimo centro comercial, Baru, y terminó siendo un centro de tortura. Sí, terminó siendo un centro de detenciones ilegales. Veíamos imágenes, este es Rockefeller, recién, Nelson Rockefeller, recién veíamos también a Salvador Dalí. Te decía, gente que había quedado impactada con el proyecto que había iniciado, te reiteramos, como un shopping, un mall, en tiempos en donde en Latinoamérica recién aparecían, recién surgían, a partir de un financiamiento que luego se interrumpió, terminó estando y convirtiéndose en una suerte de elefante blanco en Caracas. Iba a ser un shopping VIP, pero se terminó convirtiendo en una cárcel salvaje, con procedimientos de tortura, con detenciones ilegales, con gente que nunca salió y otra que sí pudo salir y contó incluso cómo eran sus penurias hacia adentro, en donde había grupos de policías que, por ejemplo, abusaban sexualmente de las mujeres detenidas, en donde, por ejemplo, desde algunas de las celdas se escuchaba el pedido de auxilio de estas mujeres que eran violadas por
por el régimen en ese momento y claro, la impotencia de quienes estaban detenidos porque no podían hacer absolutamente nada. A partir de 1985 se convierte en el escenario de los trabajos de inteligencia del gobierno de aquel entonces. La sede del SEBIN. Sí, era una de las... Una de en realidad, en un principio había varias oficinas del Estado, una de ellas era una sede del SEBIN. Finalmente, esa sede terminó quedándose prácticamente con todo la estructura para luego convertirlo en una prisión en donde se había torturado, se asesinó y se detuvo en forma ilegal a múltiples personalidades que no estaban de acuerdo con el régimen chavista. En el recorrido, entre 50 y 80 personas habitualmente había detenidos, para ahora, en los últimos días, escuchar del propio Donald Trump que Rodríguez, que la presidenta actual en funciones en Venezuela, había empezado a desmantelar. Por supuesto, seguramente las cámaras van a poder ingresar a un lugar inexpugnable, un lugar que iba a ser maravilloso, distinto, un faro una obra para de arte Latinoamérica, absoluta, que termina mostrando la decadencia finalmente de lo que fue un sistema totalitario que ha perjudicado a tanta gente, incluso a los venezolanos, 8 millones que ya se fueron del país. Pablo Ponzone te contaba lo que se vivió durante los últimos años dentro de ese edificio. En un ratito, Andy Piñanelli te va a estar mostrando qué pasó puertas afuera en las últimas horas, porque dijimos, hubo 6 liberaciones en el día de ayer.